Hola, muy bienvenidos a este programa especial de France 24 en español. Durante los próximos minutos estaremos abordando un flagelo que atraviesa y sacude a la Iglesia Católica a lo largo de todo el mundo. Hablamos de los abusos sexuales contra menores de edad cometidos en su seno, una problemática que este año 2021 tuvo un episodio clave y conmocionante en Francia con la publicación de un informe que da cuenta de la dimensión que puede tener la pederastia en la Iglesia Católica. Comenzamos con el siguiente informe. 2021 fue el año que definitivamente sacudió a la Iglesia Católica francesa. El siniestro vínculo entre el clero y los abusos a menores no es nuevo, pero un informe sobre este flagelo en la Iglesia francesa muestra las dimensiones del problema. Alrededor de 216.000 niños fueron abusados sexualmente por obispos y sacerdotes en el país desde 1950 hasta 2020. Pero el número podría superar los 300.000 si se incluyen las agresiones por parte de miembros laicos de la Iglesia. Las páginas del informe describen una pesadilla tras otra y un modo de operar marcado por la impunidad. El abuso sexual contra los niños por parte del clero de la Iglesia Católica en Francia fue sistemático, al igual que el silencio que ha mantenido la institución. Según la investigación, la organización religiosa no solo ocultó, sino que permitió que los abominables crímenes continuaran ocurriendo. Revelaciones difíciles de asimilar, pero ¿sorprenden? A muchos expertos no, y encuentran una de las raíces del conflicto en la estructura de encubrimiento que rodea la propia formación de los sacerdotes. A ver, la estructura de encubrimiento es muy simple. Cuando tú entras al seminario, en el seminario tú tienes una formación. Lamentablemente, durante mucho tiempo había una deformación en muchos seminarios en donde el que manda te está diciendo lo que tú haces me lo tienes que contar permanentemente o tú te confiesas conmigo. Entonces, obviamente, muchas de las cosas que pasaban dentro del seminario, el joven que entraba podía observarlas, algunos se iban, pero otros conversaban con sus superiores y estos superiores les decían, silencio, no podemos contarlo por la iglesia. Entonces, en este tenor de no podemos contarlo por la iglesia, empezaron obviamente a esconderse muchos abusos. Hay parte en la propia, pues, la propia formación del sacerdote y de la religiosa. La Iglesia francesa, por supuesto, no es la única. El informe se sumó a investigaciones de otros países que en los últimos años buscaron mostrar la dimensión de esta crisis. Una crisis de abusos que comienzan por vulnerar la conciencia de la víctima. La confesión es tan importante para el mundo católico porque tú expias tus pecados, eres tú el que se coloca al alero de un sacerdote para poder comentarle, para poder conversar con él tus pecados, y él es un intercesor. Bueno, el problema es que estos intercesores muchas veces han abusado en la conciencia del que está ahí en el confesionario y usan esa confesión para su propio uso y muchas veces para su propio abuso, hasta llegar al punto sexual. Si bien la Iglesia Católica ha impulsado investigaciones en un intento por resarcir sus incontables agresiones, la tragedia está lejos de terminar, mientras las denuncias se suman a lo largo de todo el mundo. Agradecemos al historiador Marcial Sánchez, que fue entrevistado para este reportaje que acabamos de ver. Y saludamos ahora a Adrián Vitali. Él es ex sacerdote, autor del libro El secreto pontificio, la ley del silencio. En este libro él expone testimonios de víctimas y sobrevivientes de abuso eclesiástico y analiza la trama de silencio y encubrimiento que rodea a los responsables de estos crímenes. En él navega por ese mundo subterráneo que sostiene la impunidad de los sacerdotes pederastas. Adrián Vitali, muchísimas gracias por su presencia en este programa especial de France 24. Santiago, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, gracias a usted nuevamente. Bueno, Adrián, el problema de la Iglesia frente a la pederastia es un problema antropológico, advierte usted en su libro, y señala que mientras no cambie la concepción que la Iglesia tiene de los cuerpos, los casos van a seguir sucediendo. ¿Podría desarrollar esta idea? ¿Cómo es esa concepción? Después del siglo IV, la Iglesia comienza una persecución hacia el cuerpo cuando asume la concepción filosófica de Platón, que era el mundo de las ideas y el mundo sensible. Lo divide al cuerpo. El alma es buena y el cuerpo es malo. El cuerpo es la cárcel del alma. Hay que salvar el alma sea como sea. Y empieza toda una persecución de domesticación de los cuerpos. La expresión más terrible es la Inquisición, cuando las primeras víctimas fueron las mujeres. Luego van por los judíos, por los moros, por los mismos cuerpos de los consagrados que
al tener un mal pensamiento con una mujer o con un hombre, tienen que flagelarse, castigarse. Es como que el cuerpo es el filtro del alma. Entonces todo lo que sucede en el cuerpo no es importante. Y fíjate, Santiago, el detalle. Esta semana, cuando el Papa volvía de su gira apostólica, le preguntaron sobre el obispo de Francia y él dijo que son los pecados de la carne, que no son graves. Para la Iglesia, abusar de un niño no es grave. Y esto es lo tremendo, porque abusar de un niño sucede en el cuerpo. Y si ese niño no perdona a su abusador, se va a condenar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es importante, lo importante acá es el alma. Porque si fuese grave para la Iglesia el abuso de un niño, tendría la Iglesia que aplicarle la máxima pena que tiene en su código de derecho canónico, que es la expulsión. Y la mayoría de los curas abusadores no son expulsados porque la Iglesia cree que la pederastía es un problema espiritual y que confesándose y rezando este problema se resuelve. Y la verdad que está muy equivocada y pone en riesgo lo más vulnerable que tiene una comunidad, que son los niños. Ahora, esto es un tema clave, Adrián, lo que estás planteando vos. Para la Iglesia, la pederastia no es un delito, es un pecado, ¿verdad? Exactamente, por eso en la confesión se resuelve. ¿Y qué se dice en la confesión? La confesión es un espacio donde está el secreto, el sigilo sacramental, no se puede contar nada. Si alguien revela esa confesión, queda excomulgado con la máxima pena de la Iglesia, que es late sentencia, y eso facto la excomunión automática. Es decir, el niño cuando era abusado y le contaba a otro cura, le decían silencio, no se puede hablar de este tema, no se puede revelar lo de la confesión. La confesión era una trampa, por eso en la introducción del libro, siguiendo un poco la línea del historiador chileno, yo planteo que hay que suspender las confesiones privadas de los niños antes de hacer la primera comunión, porque el 95% de los curas abusadores usó la confesión para indagar sobre la sexualidad del niño, pero también para indagar sobre la condición social del niño, si el niño vivía con la madre solo, con los abuelos, si los padres estaban separados, y así elegía a su víctima. Por eso la confesión privada en alguien que tiene 7, 8 años y tiene que declararse culpable frente a una persona que no conoce, y eso que le cuenta esa persona no se lo puede contar ni a su papá ni a su mamá, es un mal mensaje en el psiquismo del niño que comienza a desarrollarse. Por eso la propuesta es suspender la confesión privada de los niños antes de la primera comunión y hacer una confesión comunitaria, que eso está contemplado en el catecismo, y que cuando el niño sea mayor de edad, tenga 18 años y quiera confesarse, que lo haga, pero ya va a tener más herramientas y más elementos para poder defenderse de un posible abuso. Y el otro detalle, Santiago, es que la Iglesia no separa a los curas abusadores de la comunidad, los sanciona, los manda a una casa de retiro, a un monasterio a rezar, y después de un tiempo de oración vuelven a la comunidad y siguen cometiendo los mismos crímenes, porque la pederastía es un problema psiquiátrico que no se puede resolver hasta ahora, no hay medicina que pueda resolverlo. Por eso es gravísimo un pederasta en la Iglesia, porque tiene muchos poderes y recursos para poder abusar. Por eso lo planteo yo en el libro, los lugares de los pederastas como lugares de poder, los colegios, las parroquias, las bibliotecas, los campamentos. Simbólicamente en la comunidad el cura es alguien parecido a Dios. Entonces nadie duda del cura, pero sí de las víctimas cuando denuncian al cura. Por eso es necesario tomar medidas inmediatas, urgentes, porque dañar a un niño es para siempre y es muy difícil después poder resolver este problema. Hablabas, Adrián, de lo que es el silencio, ¿no? Que juega un rol clave en toda esta problemática. ¿Cómo describirías esa matriz de silencio, de ocultamiento, ¿no? De silencio ocultador, encubridor? Allí juega un rol clave, ¿verdad? Lo que es el secreto pontificio. Exacto. Esto comienza en 1962 con Juan XXIII, cuando desarrollan el primer protocolo que se llama crimen solicitaciones. Era porque en la confesión se solicitaba a la víctima, digamos, y se abusaba. Este primer protocolo establecía que la víctima, el niño, tenía que denunciar a su abusador con la autoridad del abusador. Imagínate un niño de un orfanato, de un colegio, no tenía idea quién era la autoridad de ese cura. Y si no lo hacía en 30 días, quedaba excomulgado con la máxima pena de la Iglesia. Y si ese niño se moría, para la Iglesia se iba al infierno porque estaba en pecado grave. O sea, fíjate vos la trama de silencio que se generaba desde los protocolos vaticanos. Este silencio duró 39 años, hasta el 2001, cuando explotan los casos en Boston.
¿Qué hace la Iglesia cuando explotan los casos en Boston y se filtra este documento a la prensa? Perdió el silencio, porque eso estaba penado, que nadie podía hablar porque si no quedaba excomulgado. Entonces, ¿qué hizo Juan Pablo II, que es el gran encubridor de la pederastía, y Ratzinger, que era el secretario para la Congregación de la Doctrina y de la Fe, la antigua Inquisición? ¿Qué hicieron? Tuvieron que incorporar el delito, el pecado de la pederastía bajo el ala del secreto pontificio. El secreto pontificio fue creado por Pablo VI en 1977 para preservar las cuestiones de Estado, que lo tienen todos los Estados. El tema acá es que se mete la pederastía, se mete un delito, un pecado, dentro de este paraguas de políticas secretas de Estado. Y esto recién, con el Papa Francisco, en el 2019, ahí lo deroga. Pero lo que deroga Francisco es sacar ese delito bajo la órbita del secreto pontificio. Ahora, todos pensaron que iban a revelar los nombres de los abusadores, y eso nunca pasó, y no va a pasar, porque para la Iglesia es un pecado y no va a entregar a ninguno de sus curas. Por eso la Iglesia no colabora, por más que lo diga, con los tribunales civiles y penales que denuncian a los curas, y nadie va ni aporta ningún dato por parte de la Iglesia, ni ningún obispo, ningún cura, y todo queda en esa trama de complicidad y de impunidad. Es decir, desde que se establece el primer protocolo en 1962 hasta el simposio que estableció Francisco en el 2019, todo es una trama de silencio y complicidad. Adrián, ¿se puede estimar la cantidad de pederastas que hay en la Iglesia Católica? A través de los datos de Boston, cuando sucedieron todos los escándalos, se supone que hay un 10% de curas abusadores, y ese porcentaje es altísimo. Por eso es necesario que la Iglesia los expulse de manera inmediata. Adrián Vitali, muchísimas gracias por tu presencia en este programa especial de France 24. Un abrazo grande, Santiago. No, gracias a ti nuevamente. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a seguir informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.